Bueno, listo. Buenas noches, estimados aprendices. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, instructora. Sí, te escuchamos muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Listo, entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Ya estamos grabando la sesión para que la puedan visualizar posteriormente en nuestra plataforma Desayuno. Vamos a continuar entonces con nuestra actividad de proyecto número 4 de la fase de planeación. Para ello, entonces voy a proyectar pantalla para que podamos ver el material y nuestra guía. Listo, entonces acá vamos a ingresar a Sayuna. Listo, entonces vamos a ingresar a una de las fichas. Un momento. Ok, listo, entonces estamos en nuestra ficha. Recuerden que estamos en nuestra fase de planeación, en nuestra actividad de proyecto número 4. ¿Listo? Vamos a abrir nuestra guía de aprendizaje. ¿Listo? Para que revisemos la información que vimos la semana pasada. Entonces, la semana pasada hicimos una introducción a todo lo que tiene que ver con los costos de los procesos logísticos, ¿vale? Entonces, la clase pasada hablamos sobre los diferentes costos que pueden existir en las diferentes partes o fases del proceso logístico. Existen diferentes partes o diferentes logísticas dentro de una empresa, como hablábamos la clase pasada, hay una logística de entrada, hay una logística interna y una logística de salida. Esa logística de entrada es todos los procesos que hacen parte de el tema de aprovisionamiento de materias primas, almacenamiento, control de inventario, ¿cierto? El área de compras. Y con ellos, con estas áreas se genera una logística de entrada. Y esto tiene unos costos asociados, ¿verdad? Tenemos una logística interna, que ya es la logística. Una vez yo ya tengo mi materia prima, yo tengo que empezar a transformarla y hacer la producción de mi producto terminado. Entonces tengo una logística interna de transformación, donde yo hago todos estos procesos para poder generar un producto terminado, poderlo almacenar. Y en una logística de salida ya estaría todo lo que tiene que ver con el almacenamiento del producto terminado y distribución del producto terminado a nuestro cliente final. Todo lo que tenga que ver con bodegas de producto terminado, almacenamiento, distribución, ¿cierto? Y todo esta logística final cuando ya se entrega el producto al cliente. Y cada una de estas logísticas pues tienen costos asociados. Entonces acá, ¿qué fue lo que pedimos en esta o que se solicitó en esta evidencia? Que ustedes realizaran una presentación donde habláramos de la logística de entrada, de proceso y de salida y en cada una de ellas relacionaran los costos que ustedes consideran que aplican en cada caso. ¿Listo? Para poder empezar a identificar cuáles son esos costos que están dentro de los procesos de cada una de las logísticas que hacen parte del proceso normal de una empresa o de de una planta. Esto fue la evidencia que vimos la semana pasada. Para el día de hoy, vamos a revisar un material que se llama Coordinar el flujo de mercancía, que ya vamos a entrar a revisarlo. Y vamos a hablar sobre logística inversa. ¿Listo? Entonces, acá que nos están diciendo que vamos a hacer un video y leamos rápidamente nuestra evidencia para antes de entrar al material. Entonces nos dice, las ayudas audiovisuales aportan al proceso cognitivo del aprendiz en cuanto a la generación de mnemotecnias que perduran en el saber a través del uso de herramientas tecnológicas como teléfonos, cámaras, donde incorporan aplicativos online o generados contenidos de video y audio en la promoción de temas académicos. La evidencia solicitó hacer un video no mayor a 4 minutos en el que explique con sus palabras qué es la logística inversa. Se recomienda hacer el video en teléfonos celulares, cámaras digitales, cámaras de computador. Bueno, acá nos están dando de algunos tips de cómo publicar un video en YouTube para que ustedes puedan, digamos, también enviar la evidencia de una manera más fácil y sencilla. Entonces, la evidencia básicamente que se debe realizar es que ustedes deben hacer un video donde expliquen con sus palabras qué es la logística inversa. ¿Listo?
¿A alguno se le ocurre qué es la logística inversa? ¿Sabe qué es la logística inversa? Si quiere me lo escribe en el chat o levanta la mano y me dice qué es la logística inversa o no tiene ni idea de qué es la logística inversa. ¿Ninguno? Yo, buenas Dime. noches. Buenas Sí, noches. pues para mí la logística inversa es todo el tema de material, o ya sea defectuoso, que se recoge y se devuelve a la bodega. Ok, muy bien. Por acá también Melba escribió devoluciones, no conformidades. Muy bien, Wilmer, muchas gracias. Es cuando Constanza nos dice, es cuando se regresa un pedido a la empresa, ya sea por defectos, devoluciones. Muy bien, chicos. Efectivamente, eso es la logística inversa. Entonces, la logística inversa es cuando por alguna razón se debe retornar un producto que ya fue enviado, que ya fue entregado a un cliente y se debe devolver a la empresa, ¿cierto? A las bodegas de donde salió. Esto puede ser, como dicen ustedes, por algún defecto, alguna no conformidad, una garantía, ¿cierto? Entonces se devuelve el producto para hacer el proceso correspondiente con el producto y también pues tener una relación cerrada con el cliente final. Eso es logística inversa, entonces muy bien por ese lado. Vamos a ver entonces el material de formación sobre lo que más nos dicen sobre la logística y que nos dicen sobre coordinar el flujo de mercancía, que sería el material que vamos a ver. Em, Listo, entonces antes de esto vamos a revisar la siguiente evidencia, a leerla antes de entrar al material. La primera evidencia entonces es un video con sus palabras, van a explicar qué es la logística inversa y no debe durar más de 4 minutos. La siguiente es la simulación de distribución de jabón líquido. Continuando con la presentación de la competencia y la actividad de aprendizaje, se requiere que ahora en un caso de estudio simule un proceso de distribución con las siguientes características. Deben distribuir 1.000 unidades de jabón líquido de una empresa colombiana. Cada unidad es presentada en un tarro de 500 mililitros y deben llegar a un punto de venta que son tiendas y micromercados de una región pequeña. Se cuenta, datos relevantes, se cuenta con una motocicleta para hacer la repartición y la motocicleta no puede llevar más de 200 tarros de jabón por viaje y todo se debe entregar en un día máximo. Son 30 puntos de venta entre tiendas y micromercados en los que se debe entregar el jabón líquido y cada tienda requiere diferentes cantidades que usted debe analizar y proponer. Todas las tiendas están en un radio de 7 kilómetros. Puede revisar usar su área de residencia como ejemplo. El repartidor solo entrega y deja constancia de ello con la firma de la factura, pero no cobra. La cobranza se hace por medio de otro proceso que usted no debe presentar en esta actividad. Simule la entrega de estos contenidos de la mejor forma posible, logrando cumplir con el objetivo. En la simulación debe proponer tiempos y horarios. Debe tener en cuenta que algunas tiendas pueden recibir desde muy temprano y otras no. Usted se idea el caso. El entregable es un plan de ruta que simule la distribución del jabón líquido, que no se puede dejar mucho tiempo al sol porque sufre de cambios a temperaturas mayores a 31 grados centígrados. Para la temperatura del caso, tome la temperatura de su región. Si quiere más datos, solicítelos. Listo. Entonces, nos están pidiendo que ustedes hagan una simulación para hacer esta distribución de unidades con los datos que tenemos acá. Los datos que no están acá, ustedes los pueden proponer, los pueden idear de acuerdo a su simulación de caso. ¿Listo? ¿Dónde están ubicadas las tiendas? No nos están diciendo que es un radio de 7 kilómetros. No nos están diciendo exactamente dónde está la tienda. Ustedes pueden distribuir las tiendas en un radio de 7 kilómetros como ustedes consideren. Tienen una moto, tienen una capacidad de moto y tienen un tiempo que deben hacerlo y son 1.000 unidades. ¿Listo? Entonces ahí con esta información ustedes deben hacer una simulación, una propuesta de cuántas unidades, de qué rango a qué rango horario van a entregar, cuántas unidades va a transportar, cuántas unidades va a dejar en cada una de las tiendas que tienen que repartir en estos 30 puntos de venta. ¿Listo? Entonces, la idea es que en esto es que ustedes se sienten, mejor dicho, cojan papel y lápiz y empiecen a idear cómo ustedes van a hacer esa distribución. Hagan de cuenta que ustedes son el gerente, el coordinador de distribución de esa empresa y le están dando este reto. Usted tiene que entregar, su objetivo es entregar las 1.000 unidades. ¿Listo? Y eso lo van a hacer en un día.
Ya usted reparte o decide cómo lo va a realizar. Esta sería la segunda evidencia que deben realizar. En esta simulación ustedes la pueden entregar en un documento en Excel, en un documento en Word. Lo importante es que se entienda la propuesta. ¿Cierto? La propuesta tiene que contener, como decía allí, el tiempo, en cuánto tiempo lo va a hacer, cómo lo va a hacer, sí, cuántas unidades va a repartir no sé, todo va a ser en la mañana, va a ser en la tarde, cómo va a ser esa gestión o esa propuesta de distribución. Entonces son las dos evidencias que se deben revisar o realizar. Vamos a revisar el material de formación y ya volvemos acá a la guía. Listo. Estamos en nuestro material de formación. Coordinar el flujo de mercancías. Este va a ser el material que vamos a ver el día de hoy. Entonces vamos a ver este video. Un segundo, ya les vuelvo a proyectar con sonido. ¿Sí están escuchando el video en la pantalla? No, señora. ¿No se No, escucha? señora. Esperen, vuelvo a ver por qué. Quitar esto, a ver si así. Juegan un papel trascendental en las actividades. ¿Ahí sí lo escuchan? Sí, señora. Listo, entonces ahora sí. Listo. Victoria nos está escuchando. No, no se escucha nada. No se ha dado cuenta porque se quitó la diadema. Listo. Entonces, acá, en este video nos está hablando de la Instructora, importancia de la distribución, ¿no? disculpe, instructora, es que no se escuchó nada. ¿No se escuchó el video? No, Hola. señora. No, señora, no se escuchó nada. No, señora, en ningún momento. Espérenme, no, un segundo. Ay, a ver, intentamos nuevamente. Si no, pues vamos a ver si se... Mami, ya no quiero más. Mami, ya no quiero más.
Hagamos un último intento, si no, pues... ¿Ahí están escuchando el video? Coordinar el flujo de mercancía. Las Bueno. mercancías ¿Sí se escucha? juegan un papel trascendental en las ¿Sí se está escuchando? ¿Me confirma alguno? Sí, señora. Sí, señora. Listo, entonces voy a volverla a colocar, igual es cortico. actividades de una empresa. Este proceso vincula el traslado de materias primas y productos semielaborados o terminados a los clientes finales de la cadena logística. Cuando se presentan alteraciones de origen externo, pueden existir también traumatismos en la red de transporte, lo que conllevaría a una percepción negativa del nivel de servicio ofrecido por la organización. Por lo anterior, la planificación y coordinación del abastecimiento debe ser un aspecto preponderante para facilitar y mantener los controles de flujos y de esta manera tomar acciones inmediatas frente a los cambios del mercado. Existen diferentes formas de distribuir mercancías del centro de producción a sus destinos, entre las cuales se mencionan vehículos completa o parcialmente ocupados, bodegaje intermedio, envíos directos, etc. Aún así, la meta principal es distribuir la mercancía con los mínimos costos y teniendo en cuenta las restricciones de servicio, diversidad en la demanda, capacidad de la flota, cumplimiento de normas actuales, etc. Entonces, como les decía ahorita, acá nos están empezando a hablar. Nosotros hemos estado hablando durante las diferentes evidencias sobre todo lo que tiene que ver con importación, exportación, modos y medios de transporte, ¿cierto? Y acá ya estamos hablando también de otro tema muy importante que es la distribución, ¿cierto? Entonces, la distribución no necesariamente estamos hablando de exportar, sino la distribución acá interna, la movilización interna de mercancías, del flujo que se debe tener, de la importancia de los costos, del nivel de servicio. Cuando hablamos del nivel de servicio es qué tan efectivo yo puedo hacer toda la movilización y distribución de mis productos, ¿cierto? Tanto qué tan fácil lo puedo yo, digamos, que cumplir y ser efectivo en mi distribución, utilizando, por ejemplo, flotas tercerizadas, como lo son, por ejemplo, una empresa de distribución, una empresa de transporte, como es un Servientrega, un Deprisa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo mi empresa que estoy empezando y no tengo una flota propia. Cuando hablo de flota propia es cuando yo tengo mis camiones, yo tengo todos mis camiones para hacer mi propia logística, pero muchas empresas no tienen la capacidad, no tienen, digamos que, si la inversión para tener una flota propia o simplemente no lo quieren hacer por costos, prefieren utilizar una empresa de transporte como puede ser un Deprisa, un Servientrega, un TCC, ¿cierto? Y utilizar los servicios de esas empresas para poder hacer llegar sus productos a sus clientes finales. Entonces acá es donde vienen diferentes factores que van a incurrir o que van a generar, digamos que una diferenciación en cuanto a los tiempos de distribución de mercancía y cómo esto cada vez tiene un papel más importante en la satisfacción de los clientes, en la visibilidad de las empresas, en cómo los clientes nos perciben en cuanto a tiempo y velocidad de entrega. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué más tenemos dentro de este material de formación sobre el flujo de mercancías. ¿Qué nos está diciendo? La cadena de suministro es una herramienta para aumentar la productividad y competitividad de las empresas y el flujo de mercancías o la administración de almacenes es un proceso vinculado a la cadena de suministro correspondiente a todas las actividades intrínsecas a la naturaleza de los productos. La gestión de almacenes posee como proceso fundamental la coordinación de procesos logísticos, el balance en la administración de inventarios, el servicio al cliente y la adaptación a la dinámica de las empresas. Así las cosas, la gestión de almacenes en relación con las mercancías debe tener como el objeto minimizar y maximizar lo siguiente. Es decir, ¿qué nos están hablando? De la gestión de almacenes. ¿Y qué busca la gestión de almacenes? Maximizar lo siguiente. Tener disponibilidad de servicios o productos para poder cumplir con la demanda. Tener una capacidad de almacenamiento y rotación de mercancías. Tener actividades operativas en las instalaciones productivas y aseguramiento de los productos. ¿Y qué debe minimizar? El espacio utilizado con el fin de aumentar los ingresos, es decir, optimizar el almacenamiento,
las inversiones y costos de administración de inventarios, riesgos de personal, productos e instalaciones, pérdidas, robos, daños de mercancías, procedimientos innecesarios que repercutan en las políticas, costos logísticos con ayuda de economías de escala. Entonces, ¿qué nos dice acá? Básicamente que entre la gestión de almacenes debemos optar pues siempre optimizar todo lo que tiene que ver con el almacenamiento y la gestión de inventarios para poder tener también una mejor operación. ¿Qué conceptos generales tenemos acá? Son varios los conceptos que se deben tratar al respecto del flujo de mercancías y acá se colocan algunos de los más importantes, que es el almacenamiento, que yo creo que ya todos sabemos que es el almacenamiento, ya es donde dejamos un producto que ya fue revisado, que fue aprobado por calidad y que ya está listo para ser distribuido. Control de inventario, vigila las existencias y hace el control de lo mismo. Despacho es el área que se encarga de gestionar la salida de los productos, hacer el alistamiento. Preparación de pedidos, hacer el alistamiento del pedido de acuerdo a la orden de compra. Producción no terminada, pues es una producción que está en proceso. Productos terminados, pues ya son productos que fueron validados por calidad. Recepción, es donde se realiza verificación y control físico de la mercadería que se ingresa al almacén. Bueno, esos son algunos conceptos como generales de lo que tiene que ver con el flujo de mercancías. Bueno, acá estamos volviendo a hablar de modos y medios de transporte, que esto ya lo vimos. Acá vuelven a hacer como un recorderis de modos y medios de transporte. De la legislación que se aplica al transporte, que diferentes, digamos que decretos se tienen para lo que tiene que ver con el transporte. Habla de un decreto 173 de 2001, que reglamenta la actividad de transporte de carga terrestre, por el cual se establecen normas para habilitar las empresas de transporte público, terrestre, automotor de carga y suplementación de servicio. Entonces acá hay como algo de legislación. Listo, entonces acá tenemos... Bueno, acá están hablando ya de un ruteo, que esto también les puede ayudar a revisar el tema de la simulación del caso. Entonces nos dice, de acuerdo con, digamos, una fuente que es CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, Latinoamérica presenta tendencia preponderante hacia el uso de la carretera como vía principal de distribución logística. Y es por ello que el análisis y diseño de rutas de transporte de carga representa una prioridad para las empresas y permite planificar estrategias de distribución previendo posibles obstáculos que dificulten la entrega. Planificación y diseños de la ruta. Para realizar una correcta planificación de una ruta de distribución, se deben tener en cuenta lo siguiente. Identificar el recurso. Para realizar una correcta planificación de una ruta logística y una eficaz entrega de última milla, cuando hablamos de última milla, hablamos de ya el último paso para llegar al cliente, ¿cierto? Entonces, última milla va a ser ya de el producto que lo tiene el transportador al cliente. ¿Listo? Primera milla, ¿qué es? Por ejemplo, como yo les decía, no sé, la transportadora Servientrega pasa a mi bodega a recolectar los pedidos que yo tengo. Eso es una primera milla. Y última milla es cuando ya la transportadora va donde el cliente. ¿Listo? Las empresas de transporte, ¿cómo funcionan? No va a ser todo el mismo día, no van a recoger hoy y hoy mismo lo voy a entregar. Algunos servicios sí son así, algunos modelos logísticos sí son así. Entonces, por ejemplo, ustedes han visto que ahora hay empresas que son, no sé, todo lo que es pick-up o bueno, Muba, como empresas que se encargan de tener entregas el mismo día de paquetes pequeños, de un celular, de cosas que se puedan movilizar en moto y el mismo día. Todo este tipo de transporte así lo utilizan mucho las empresas de comercio electrónico, Mercado Libre, Falabella, Dafiti, ¿cierto? Cuando empiezan a prometer al cliente de llega hoy mismo. Eso es muy competitivo, muy llamativo para el cliente y allí es donde llegan este tipo de empresas que se encargan de hacer una entrega y una recolección y entrega el mismo día en una misma ciudad. ¿Listo? En otros casos, como digamos es la gran mayoría, digamos va de Bogotá a Manizales, Bogotá a Medellín. ¿Qué hacen las empresas? Pues recolectan, van a un cross-dock o van a una bodega intermediaria de las transportadoras donde hacen nuevamente esa repartición de los pedidos de acuerdo hacia dónde vayan. ¿Listo? Y esto es lo que hablamos como última milla.
Es necesario determinar con cuáles recursos se cuentan justo en el momento del despacho, tal como se muestra en la siguiente tabla. Entonces hay unos recursos necesarios, unos recursos disponibles y hay un objetivo. Entonces acá nos dice que los recursos necesarios estaría características de la mercancía, necesitamos saber qué es, cómo es, qué tipo de empaque tiene, peso, tamaño, cantidad de unidades y qué urgencia de entrega tiene. Recursos disponibles, selección del vehículo, volumen de almacenamiento sin afectar su rendimiento. Y el objetivo, verificar que los recursos disponibles van acorde con los necesarios, es decir, estos se deben complementar y responder para poder tener, pues, poder satisfacer este tipo de logística. Fijación de puntos de entrega. Una vez hayan identificado y coordinado los recursos, se identifica la ruta de entrega, es decir, la ubicación de los clientes. Existen diversas plataformas, bueno, que hay algunas plataformas que se pueden utilizar o simplemente pues ya se conoce cuál va a ser el cliente y se sabe, entonces eso lo van manejando a través del sistema de cada una de las transportadoras con una guía de transporte, donde esa guía tiene toda la información de el punto de recolección y el punto de entrega y con eso las transportadoras hacen toda la planeación de sus entregas. ¿Listo? Planeación de la ruta. Con la información clave se procede a planificar la ruta. Se deben tener en cuenta aspectos como selección de las rutas con criterios de capacidad y niveles de servicio, y donde los planes de ruta generados consideran la trayectoria con menos distancia y menor tiempo. Bueno, entonces, lo mismo, las empresas de transporte, entonces lo que hacen es revisar y mirar hacia dónde deben ir cada uno de los paquetes y con eso poder hacer la definición de ruteo para, digamos que día a día. Hay ciertas entidades que regulan el transporte en Colombia, entonces, pues bueno, Policía de Carreteras, Fluvial, Dirección General Marítima, bueno, y para cada modo de transporte también hay un ente que lo regula. ¿Listo? Bueno, aquí hay unos requerimientos para la distribución de mercancías. Entonces, la distribución de mercancías es uno de los elementos propios del proceso logístico. Más no es en sí mismo toda la actividad logística. Este se encamina a planificar y controlar todo el movimiento de mercancías físicas, materias primas, productos semielaborados y productos terminados, desde el lugar de fabricación hasta el sitio establecido para la entrega. Entonces, ¿qué nos dice acá? Pues la distribución es una parte de la logística, no lo es todo, pero sí es una parte de la logística de salida, como lo hablábamos al principio, por ejemplo. Entonces, bueno, hay un transporte interno, un externo. El transporte interno se realiza dentro de la propia empresa y el transporte externo cuando sale hacia el consumidor final. Bueno, entonces el sistema de distribución. En el cumplimiento del objetivo de la distribución física es necesario poner en práctica las siguientes funciones. Estimación de la demanda. Como plan de negocios hace referencia a la predicción del estado de la demanda, procesar pedidos, gestionar pedidos, embalar el pedido. Es el acondicionamiento del producto para poderlo enviar, transporte, que acá vendría la distribución, y el cobro como tal. Entonces, bueno, hay diferentes modelos para poder, que acá está el CrossDoc, hay diferentes tipos de modelos de distribución. Entonces, los modelos de distribución son los fundamentos que adopta la organización para que sus productos lleguen a los diferentes mercados. Estos modelos son variados según la necesidad de la empresa y están en función de su uso. Entonces está modelo descentralizado, centralizado, distribución cross-dock, plataforma de consolidación. Entonces, dependiendo, digamos que el tipo de empresa, dependiendo cómo se maneje, si por ejemplo, yo tengo una empresa muy grande que tiene su logística, ellos mismos manejan su logística con su flota propia, pues esa empresa puede hacer una revisión de cuál es el modelo que más le funciona, de acuerdo pues a sus recursos. Entonces, el modelo descentralizado, ¿cuál es? Este modelo de distribución es el más usado. Posterior al proceso de fabricación, el producto pasa directamente a un almacén central, que es el que nos muestran acá, conocido como regulador. Una vez aquí, pasa de nuevo a transportarse a otros almacenes para acercar la mercancía a los puntos de venta.
También tiene como virtud el ahorro de tiempo en relación con la cercanía de los productos al punto de destino. Por el contrario, su principal desventaja es el alto costo en infraestructura. ¿Por qué tiene un costo en infraestructura? Porque debe tener otras bodegas alternas, ¿cierto? Entonces, tiene un almacenamiento principal, no sé, digamos en Bogotá, y tiene una bodega en Cali, Medellín y Cartagena. Y es donde tiene sus puntos de venta, pero tiene unas bodegas de almacenamiento allá. Entonces, acá se hace una carga de, no sé, de un contenedor y se va a cada uno de los puntos para tener un stock en cada uno de los puntos de las ciudades. Modelo centralizado. En este modelo logístico, una vez salida de la fábrica, pasa a un almacén central donde se planifica la distribución de rutas para las diferentes zonas y disminuir los costos que incurría con el modelo descentralizado. A diferencia del modelo descentralizado, aquí no hay necesidad de infraestructuras, lo que produce un mayor ahorro. Es decir, acá no va de un almacén a otra bodega, sino que va de la misma bodega principal ya directamente hacia los camiones para que se vayan a hacer su última milla antes de llegar al cliente. ¿Listo? Distribución cross-docking. En este proceso se reemplazan los almacenes por plataformas de cross-docking, plataformas de carga y descarga, buscando que la mercancía no se almacene, sino que se genere un flujo continuo en el cual se reexpide en menos de 24 horas. Es decir, yo no tengo un almacén con stock acá, sino que tengo mi producto, va mi camión de logística, recolecta y lleva a los diferentes puntos de donde se debe hacer nuevamente el envío hacia los clientes. Entonces, no sé, sale todos los pedidos de Bogotá que van hacia Medellín a la plataforma de Medellín y al otro día en 24 horas máximo tiene que volver a salir esos pedidos hacia los clientes finales para poderlos entregar. Y así va siendo un flujo continuo. Y por último, plataforma de consolidación. Se utiliza para la reducción de costos en el transporte de mercancía como para la agrupación de cargas de diferentes empresas para ser enviado a los proveedores. Entonces, bueno, acá tenemos como, digamos que lo que hacen es que diferentes, digamos, empresas, diferentes bodegas consolidan en un solo almacén todas las materias primas para que esto luego pueda ser, digamos que distribuido a los diferentes clientes o puntos de venta. Entonces son diferentes modelos que existen y dependiendo pues de la necesidad y de las características de la empresa se utiliza el que más se acople. Bueno, acá está un poco las TIC, que yo creo que ya lo estuvieron viendo también con la profe Lorena. Bueno, acá nos hablan un poco de algunos flujos de la mercancía en el proceso logístico. Entonces nos dice, el flujo logístico comprende las actividades a las que es sometida la materia prima para desarrollar un producto, iniciando en la fase de fabricación, pasando por la comercialización, transporte, almacenaje y distribución. Para diseñar un correcto flujo logístico, se debe realizar un análisis enfocado en la planeación de la demanda. Con esto se programa el proceso de producción, se determina el inventario y se define un plan de transporte hasta el lugar de venta. Un segundo, por favor. Listo, disculpen. Ya. Entonces, hay diferentes flujos. Entonces, ¿qué nos decía? Para diseñar un correcto flujo, pues se debe hacer una buena planeación de la demanda, que eso también ya lo hemos visto. La planeación de la demanda es ese input más importante para la cadena de suministro y para el proceso logístico. Tenemos que tener una buena programación para poder determinar un inventario y después poder definir un plan de transporte hasta el lugar de venta. Listo. Para obtener un flujo logístico óptimo, con aumento en el rendimiento de la cadena de suministro, se debe gestionar un trabajo coordinado con cada uno de los departamentos, como lo hemos visto también anteriormente, como una cadena, como un eslabón por eslabón, que debe estar interconectado y debe
como comunicarse entre sí. Algunos tipos de flujos logísticos se definen en el trazo de la cadena de suministros y pueden ser internos o pueden ser externos. Un flujo interno es el flujo más sencillo, también se le conoce como un flujo de producción y hace referencia al movimiento de materiales y componentes. Estos flujos incluyen actividades de transformación, bodegaje y transporte. Y el flujo externo es el más elaborado y dentro del cual se encuentra el flujo de suministro, que tiene que ver con todo el tema del movimiento de los materiales o las materias primas hacia la empresa, y el flujo de distribución, que ya abarca todo lo que tiene que ver con la distribución del producto terminado al cliente final. Entonces, son dos tipos de flujos que se ven dentro de la cadena de suministro. Listo, entonces ahí... Además, las estrategias de gestión de flujos según las necesidades de suministro se pueden clasificar en diferentes formas. Entonces, hay diferentes tipos también de flujos dentro de los internos y externos. Entonces, hay un flujo push. La planificación de la producción tiene como fundamento la demanda real, es decir, el proceso de producción inicia al momento de confirmar un pedido, ¿cierto? Entonces, la producción no es masiva y vamos a llenar el mercado un producto, sino que depende de una orden de compra y depende de lo que el cliente nos pida. Entonces, por eso se llama push, como que me empuja la orden de compra. En cambio, el flujo pull es también llamado método de fabricación de existencias, el cual consiste en producir de conformidad con la proyección del mercado. En mercancías solicitadas por encargo o están sujetas a personalización. Entonces, acá tenemos una fabricación donde yo hago también ya existencias y yo ya sé lo que el mercado quiere, necesita y hago una producción y genero un inventario sobre el mismo. Y este es el flujo pull. Entonces, bueno, son algunos tipos de flujos que existen y bueno, no nos quiero enredar mucho con esto. Bueno, está el área de producción, distribución. Y bueno, acá esto lo vamos a ver la siguiente clase más en detalle. A ver, sí. Eso lo vamos a ver la próxima clase. Listo. Entonces, básicamente acá lo que estábamos viendo es la importancia del flujo de la mercancía. Entonces, el flujo de la mercancía, tanto en la parte previa a la logística interna, entonces todo lo que tiene que ver con el flujo de materias primas, flujo de materiales y demás para que entren a la cadena de suministro, el flujo interno de materiales dentro de una empresa, dentro de la compañía, dentro de una planta de fabricación y el flujo de materiales posterior a un producto terminado, cuando ya tengo que llevar mi producto a mi cliente. Y por último hay otro flujo más de materiales, que es la logística inversa, ¿cierto? Que era lo que hablábamos ahorita. Entonces, la logística inversa, todo lo que tiene que ver con las devoluciones o los productos que deben volver nuevamente a mi bodega. Eso se debe gestionar para que se tenga pues un control y un almacenamiento de esos productos que ingresan, una revisión de esos productos que ingresan para entender si estos productos cómo llegaron, en qué condiciones llegaron, cuál fue el motivo de devolución de nuestro cliente, cuál fue la no conformidad de este producto que generó que el producto tenga que volver a reingresarse, tenga que convertirse, por ejemplo, en una pérdida, ¿cierto? Que ya ese producto no se puede arreglar o simplemente pueden haber devoluciones por un retracto. ¿Qué es un retracto? La ley permite que los clientes tengan retracto, es decir, que se puedan arrepentir de su compra. Por ejemplo, yo me compré por internet unos tenis rosados y me llegaron de un rosado muy claro que no me gustó. Por ley yo los puedo devolver y tengo unos días después de la compra por ley para devolverlos y que me devuelvan mi dinero o me los cambien por el color que yo sí quiero. Entonces, esta es una ley de protección del consumidor que existe y que digamos que las empresas deben respetar y esto se define en unas políticas también dentro de la compañía de devoluciones donde se revisa qué se acepta, qué no se acepta, cómo se maneja un flujo de devoluciones, ¿cierto? ¿Qué tipos de motivos, por ejemplo, puede tener un cliente para devolver? ¿Qué tipos de productos sí se pueden devolver y qué tipos de productos no se deberían poder devolver por su condición de producto? Entonces, ahí les doy algunas ideas de cosas que pueden investigar para su video. Pueden investigar y dentro del video hablar de cuál es la ley que protege al consumidor en Colombia.
¿Cuánto tiempo tiene un cliente después de que recibe un producto para hacer una devolución? ¿Todas las empresas deben dar esa política de devolución o no para hacer una logística inversa? ¿Cierto? Esa logística inversa, ¿qué pasa con el producto? ¿Siempre lo tengo que botar y destruir o de pronto el producto lo puedo volver a vender? Por ejemplo, si son estos tenis que yo les digo, no, es que no me gustó, fue el color, pero yo ni siquiera los usé, los devolví con la etiqueta puesta, todo. Pues ese producto va a volver a ingresar a un inventario para volverse a vender. Ese producto no se va a dejar desahuciado y se va a botar. Ese producto va a reingresar nuevamente al inventario y por eso es tan importante el control de inventarios. Entonces, ahí es donde viene esta evidencia de logística inversa. Entonces, bueno, como que la idea es que hagan su video, es un video cortico en realidad, donde la idea es que ustedes investiguen un poco más por internet para ustedes, como que es la logística inversa, cómo funciona la logística inversa, y con eso hagan el video con sus propias palabras, ¿listo? Entonces deben hacer su video 1 y la segunda evidencia es la simulación del caso, la distribución del jabón líquido. Entonces, ahí es donde viene lo que estamos viendo ahorita en el material de formación. No, la logística no es solamente importar y exportar, es hacer una distribución de ese producto, es poder, digamos que tener una planeación correcta de cómo distribuir, de cómo tener el mayor provecho, la mayor efectividad de distribución para un producto en un caso puntual como lo es este de los jabones. Entonces, esas son las dos evidencias que se deben realizar. ¿Dudas o preguntas, chicos, sobre lo que hemos hablado? Bueno, profe, disculpa, lo de la segunda es un... ¿Qué? Me perdí como un Es poquito. una simulación de un estudio de caso. Entonces acá, en la guía, les dicen, acá les están dando el caso. Ustedes tienen que distribuir 1000 unidades de jabón líquido. Cada unidad es un tarro de 500 ml y deben llegar a un punto de venta que son tiendas y micromercados de una región. Y tienen una motocicleta para hacer esa repartición y la motocicleta no puede llevar más de 200 tarros de jabón por viaje. Deben entregar esas 1000 unidades en un día y son 30 puntos de venta. ¿Listo? Entonces ustedes van a mirar y están ubicados en un rango, en un radio de 7 kilómetros esos 30 puntos. Ustedes deben ubicarlos y deben decirme cómo van a hacer esa distribución de esas 1000 unidades, la propuesta que ustedes consideren. Es decir, no va a haber una propuesta única ni correcta. Es decir, no va a haber una única respuesta. Cada uno de ustedes va a hacer la propuesta que se le ocurra. Lo importante es que al final se pueda repartir los 1000 tarros de jabón en un día en la motocicleta a los 30 puntos. Que si yo voy a repartir de a 20 en cada punto, voy a repartir de a 10, no sé, hago más viajes, o de pronto reparto una cantidad mayor y van a unos puntos que al final voy a dejar con menos cantidad. Listo. Ya ustedes verán cómo van a hacer la distribución de esas unidades. ¿Listo? Entonces, esa simulación me la deben presentar. Puede ser en un Word, puede ser en un PowerPoint, puede ser en un Excel, como ustedes consideren. Digamos que no les va a exigir un formato en específico. Lo importante es que sea claro, es decir, que me digan ustedes en cuánto tiempo lo van a hacer, en los puntos cómo van a estar ubicados, cuántas unidades vamos a tener por cada punto, ¿listo? Cómo van a hacer la repartición de esa distribución de esos productos, de esos jabones. ¿Listo? Eso es lo que deben hacer en la segunda evidencia. Pero nada, digamos, de fórmula, sino solo como hablarlo. Ese no es video, ¿no? El video es el de la logística inversa. Ese sí es un video Sí, solo hablado. explicarlo, pero Y el segundo sin es fórmula. el informe y pues no, fórmulas, lo que ustedes necesiten calcular para al final saber cómo van a hacer esa distribución, pero al final no es que haya una fórmula que van a aplicar ni nada. O sea, ustedes deben es definir y proponer, hagan de cuenta que ustedes tienen su empresa y llegó un empresario y les dijo, necesito que me repartan estos 1000 jabones en un día. A estos puntos. Hágame la propuesta de cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Eso es lo que me tienen que colocar ahí. ¿Cuál va a ser la propuesta?
¿Listo? Perfecto. Bueno, listo, perfecto. Entonces, eso sería todo por la clase del día de hoy. Ya les voy a confirmar también. Un momento, por acá. Fecha de entrega de esta evidencia. Instructora, te pregunto, con estas dos evidencias serían 3 en la fase planeación proyecto 4, ¿cierto? Sí, señor, serían 3. Ujú. Ok, gracias. Listo, tenemos acá hasta el 1 de octubre. ¿Listo? Esa sería la fecha que tenemos en cronograma, ¿vale? Entonces ahí cualquier duda, pregunta, la vamos viendo, la vamos hablando y eso sería, chicos, por la clase del día de hoy. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y estamos en contacto lo que necesite. Cristian, dime. Muchísimas gracias. Sí, Buenas doctora, noches. buenas noches. Bueno, esperemos. Yo quería hacer una pregunta, pues yo con respecto a estas clases, está bien, solo que no me quedo, bueno, de pronto si me podrías ayudar y aprovecho el tiempo para que me confirmes, bueno, cuáles son las evidencias anteriores para poder irlas gestionando, o bueno, cuáles me faltan por tu lado. Ah, listo. Lo que voy a hacer es enviarles consolidado en notas técnicas. Yo estoy terminando de calificar esta noche unas que tengo pendientes y les envío consolidado en notas, ¿les parece? Por WhatsApp, para que puedan ver. El viernes envió un consolidado de notas, pero voy a calificar lo que hayan subido el fin de semana y ya con eso ahí puedes buscar tu nombre y ves lo que te falta. Ok. Bueno, listo, sí, señora. Muchas gracias. ¿Listo? Bueno, perfecto. Listo, Cristian, y entonces estamos en contacto. Cualquier cosa, muchísimas gracias. Que pasen buena noche. Gracias igualmente Buenas para noches. todos. Hasta luego a Hasta todos. luego. Descansen. Gracias. Gracias. Hasta luego.